Día hábil del año. Y fíjense si no, aquí estamos en el Hospital Bernardino Rivadavia, en la UFU justamente que se ha instalado aquí, la Unidad Febril de Urgencia, donde están atendiendo a las 40 o 50 últimas personas. Ya aquí los encargados del operativo, los organizadores, han avisado en la fila que quedan aparentemente esa cantidad de turnos por el horario. Hoy tenemos aquí un horario reducido hasta las 14 horas. Queda aproximadamente una hora, un poquitito más. Seguramente se van a extender de ese horario los trabajadores y trabajadoras, médicos y médicas que están aquí, la parte asistencial también, para atender justamente el requerimiento de toda esta gente que está aquí. Recordemos este dato, siempre importante, en las UFU tienen que venir a atenderse personas con síntomas. Nosotros creemos que la mayoría de estas personas tienen síntomas, pero siempre seguramente hay alguien que cree que es contacto estrecho y aprovecha este servicio del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires justamente para tratar de testearse y de corroborar si efectivamente tiene el virus en sí o no. Pero la mayoría de las personas tienen síntomas. Lamentablemente tienen que esperar haciendo una fila que hoy por la mañana, cuando comenzaba justamente este operativo aquí, allá por las 8 de la mañana, tenía alrededor de 250 metros. Aquí estamos sobre la avenida Las Heras, en el barrio norte porteño. Estamos justamente en el cruce o en el ingreso de la calle Tagle y Las Heras, y la cola se extendía 2 cuadras más allá, hacia Sánchez de Bustamante, y doblaba aún sobre esa calle. Por lo tanto, estamos hablando de entre 250 y 300 metros de cola. Claro, aquellos que llegaron a las 8 de la mañana e hicieron la cola como correspondía en el final de la misma, tuvieron que esperar varias horas para ser atendidos. Tienen que esperar varias horas todavía para ser atendidos. Entre 5 y 6 horas de promedio se calcula que en las UFU se tarda para atender a aquellos que vienen por su testeo. Un testeo que no es inmediato. Una vez que las personas llegan aquí al portal de ingreso, por ejemplo, a esta UFU del Hospital Rivadavia, luego tienen que ingresar y hacer los trámites de registro, les tienen que entregar, como vimos recién, un tubito de ensayo que va a ser el particular de cada uno, donde se va a registrar su hisopado. Luego tienen que pasar a un predio de espera al aire libre y bajo aquellos gazebos que tenemos allí también en imagen, en donde justamente luego le hacen el hisopado propiamente dicho, los revisa un médico y luego deben esperar un rato más para adquirir la documentación. Luego de todo ese trámite, dar a entender justamente y justificar la cuestión por la que llegaron, cuáles fueron los síntomas y dónde van a permanecer mientras esperan el resultado, sea positivo o negativo, y si es positivo efectivamente, dónde van a cumplir el aislamiento. Y hablando justamente del aislamiento y según las nuevas medidas dispuestas desde el Ministerio de Salud de la Nación, recordemos lo siguiente: para aquellos y aquellas que tienen las dosis completas o el esquema completo de dosis de las vacunas contra el COVID-19, en caso de ser contacto estrecho, deben permanecer sin síntomas, deben permanecer 5 días aislados. En caso de tener síntomas, como por ejemplo puede ser la gente que viene aquí ya estamos viendo cómo son los últimos que ingresan esta tanda, son los últimos de ingreso justamente a hacerse el testeo. Allí vemos a los organizadores, servidores públicos que están permanentemente al tanto de lo que ocurre con la gente en la cola. Justamente le están diciendo que son los últimos en ingresar. Hasta aquí ha llegado en el día de hoy y lo estamos viendo justamente a través de la pantalla de A24 que está culminando el operativo en el Hospital Rivadavia. Pero decía, con síntomas, si da positivo, recordemos, 7 días de aislamiento más 3 días de cuidados intensivos. Esa es la idea que ha impuesto el Ministerio de Salud de la Nación con esta nueva explosión de casos, y a la medida se ha acoplado, por supuesto, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, también en la provincia de Buenos Aires han adoptado los mismos. Así que para tener bien en cuenta esta situación, ahora que hay justamente gran cantidad de testeos y enorme positividad, estamos hablando de una positividad cercana al 50%, Eduardo. Bien, escuchaba atentamente, Gaby, buenas tardes, el inicio de tu descripción, y cuando hablabas de la explosión de casos, bueno, no hace falta más que observar lo que día a día va comunicando el Ministerio de Salud, con los más de 50.000 de la última jornada, y previamente, ¿no? Cómo se multiplica. Lo primero que nos da de pensar es la cantidad de personas que no
tienen caso confirmado porque no se han hecho el testeo, o porque están asintomáticos, o porque Claro, por supuesto. buscan disimular Claro. esos síntomas, ¿no?, que se presentan. Sí, por supuesto. Tuvimos en los últimos tiempos, y lo hemos reflejado también en los medios periodísticos, muchos recitales, shows que han juntado muchísima gente, el fútbol mismo, las fiestas de despedidas de año que todavía se siguen suscitando. Sí. Ahora viene justamente la reunión de Año Nuevo para muchas familias. Imagino que tal vez para muchas familias también va a ser una reunión diferente, tal vez no tan multitudinaria como se pretendía, y ante la escalada de casos tal vez se haya atomizado. Pero lo que hemos visto en diciembre, sobre todo en los últimos 15 días, fue una enorme cantidad de aglomeración de gente. Y la gente asintomática que tenía el virus en sí, evidentemente ha desparramado mucho más Sí. el virus. ¿Por qué? Porque si yo no tengo ningún síntoma, difícilmente considere que esté justamente infectado. Ahora, cuando concibo que hay alguien con el que estuve y me entero que tiene COVID-19, ahí sí suenan las alarmas, ¿no? Pero lamentablemente, como nos enseñó el virus desde hace casi 2 años, Edu, ya es tarde, porque el virus se disemina a una velocidad inusitada. Nos quedamos allí, todavía hay actividad por un rato, los testeos en la ciudad de Buenos Aires. Volvemos con vos, Gaby, en cualquier momento. Gracias. Como Eduardo. Así comenzamos el programa de Maxi Montenegro. Mi nombre es Eduardo Bataglia y junto a todo el equipo te vamos a estar acompañando hasta las 3 de la tarde. ¿Por dónde pasa la información? Bueno, concretamente por lo que recién describíamos, la explosión de casos de coronavirus, los más de 50.000 de las últimas horas y lo que puede llegar a ocurrir en los próximos días, porque estamos atentos también a lo que ocurra en la tarde de hoy, cuando se comuniquen nuevamente los casos del último día. Es un fin de año con récord de contagios y con una situación de alarma a nivel internacional. Se define por la cantidad de casos que se registran en distintos países de Europa, pero todos los continentes también tienen una situación verdaderamente comprometida. Un fin de año, Javi, que viene de qué manera, más allá de las cifras, con cuidados especiales, ¿no? Sí, cuidados especiales, la expectativa inclusive también del test, ¿no es cierto? El autotest, como decíamos justamente durante todos estos días. También vamos a hablar fundamentalmente de cómo está el coronavirus en el mundo y las medidas que están aplicando y algunos que están analizando aplicar respecto del tema del aislamiento. Un aislamiento que está muy vinculado a la cuestión económica para aquellos que obviamente por el aislamiento quedan afuera del sistema. Bueno, se está estudiando, inclusive también, Eduardo, en los Estados Unidos. El pase sanitario es el segundo de los temas que se aplica allá en la provincia de Buenos Aires desde hace algunos días y también en diversas provincias de nuestro país. Empieza a hacer algo de obligatoriedad a nivel nacional. Pablo Winocur con detalles de esto que significa la puerta de entrada para que mucha gente se vacune. En la costa se están vacunando con la primera dosis justamente porque no pueden formar parte de algunos eventos si no tienen el pase sanitario, Pablo. Es así, empieza a regir desde mañana, 1 de enero. Hay que tener actualizada la app Cuidar o la app Mi Argentina, donde también se puede ver el calendario, la constancia de vacunación. Te vamos a contar a dónde no vas a poder entrar si no tenés el pase sanitario activo, si no tenés el comprobante de tu vacunación con las 2 dosis. En instantes te contamos todo. Todo es muy dinámico y vamos a contarte en el transcurso de estas 2 horas cómo son los requisitos para poder ingresar a la Argentina. También te vamos a acercar los datos para poder salir del país, aquellos que tienen algún plan de vacaciones fuera del territorio nacional. Otro de los temas, el dólar blue. ¿Cómo termina el año? Ayer te dábamos detalles de cómo se puede comportar la economía durante 2022. Claudio, ¿qué hay que marcar hoy, por ejemplo? Bueno, hoy es un día donde no hay operaciones ni con el dólar, ni operaciones bursátiles en el mercado de los bonos, ni en las acciones. Ayer finalmente el dólar paralelo se relajó después del récord de 210 pesos, llegó a 208 pesos. En un ratito vamos a ver las claves justamente de cómo sigue la película, de qué es lo que viene a partir del lunes, donde el mercado obviamente va a volver a operar. Y hablaremos del éxodo turístico. La verdad, desde la mañana se viene observando que la ciudad empieza a estar cada vez más desierta, me refiero a la ciudad de Buenos Aires, pero los egresos de la capital están completamente dominados por unos autos que, en mayor de los casos, quieren ir a la provincia de Buenos Aires, a la costa atlántica de la provincia de Buenos Aires. Un éxodo con una salida impresionante y con este panorama, esta postal de Mar del Plata. Fíjate la cantidad de personas que están en la playa en un fin de semana que tiene de todo. En materia meteorológica, te voy a contar que tiene altas temperaturas ahora
pero el domingo puede venir con tormentas muy fuertes hacia la tarde. Así que te vamos a contar detalles de cómo viene el tiempo para la costa atlántica, si inicias las vacaciones o si nos estás mirando desde allí. Mirá, esa es la salida de Buenos Aires. Creo que hasta 3.000 y pico de autos por hora llegaron a salir. Un récord absoluto. Récord absoluto. Y la cantidad de gente se ve en la playa, sombrillas, como si se tratara de una postal del mes de enero. Ya le vamos a preguntar al doctor Marcelo Naín, que está con nosotros, bueno, qué significa ese riesgo, ¿no? Esa foto de la playa. Un anticipo, doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo Bueno, le ¿qué va? es esa playa, esa cantidad de gente? Ya creo que sin burbuja, ¿no? Sin respetar la distancia social. Sí, la verdad que la gente se desacostumbró en estos últimos meses, digamos, a todas las medidas que estábamos acostumbrados durante 2020 y bueno, con esta explosión de casos es como que tendríamos que volver a tener en cuenta sobre todo el uso del barbijo, la distancia. Uh-huh. Bueno, en un ratito nos cuenta si habría que tomar algún tipo de medidas más allá de las que conocemos hasta el momento. Nos vamos a ir a Santa Fe porque adoptan restricciones hasta fines del mes de febrero. Juan Manuel Pucineri es ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la provincia de Santa Fe. ¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo va? Buenas tardes. Eduardo Bataglia lo saluda. ¿Qué tal, Eduardo? Gusto en saludarlos. Saludos también al equipo y a la audiencia. Muchas gracias. A ver, ¿de qué se tratan estas restricciones para la provincia, para los que estén en el territorio santafesino? Bueno, básicamente lo que se suspende hasta el 28 de enero es la posibilidad de realizar eventos masivos que congreguen a más de 500 personas. Para hacerlos, o en los casos que se pretenda hacerlos, se va a requerir una autorización especial que requiere una validación por parte de la autoridad municipal o comunal y del Ministerio de Salud de la provincia. Esa es una primera medida que se adopta. Una segunda medida que tiene que ver con la administración pública, previendo allí la presencialidad exclusivamente para quienes estén con el esquema de vacunación completo. Y una tercera medida que tiene que ver con la reducción de los aforos al 70%, es decir, en la actividad económica en general se va a empezar a trabajar con un aforo del 70%, en un marco general en el cual la provincia de Santa Fe también implementó el pase sanitario hace unos 10 días aproximadamente, lo que posibilitó que el esquema de vacunación se vaya completando. Hoy en la provincia en general estamos con 2 dosis arriba del 80% de la población y en ciudades como Rosario ya acercándonos al 90% de la población vacunada. Bien, esos números, ministro, esos números superan la media nacional, ¿no? Con 2 dosis a nivel nacional estamos en el 72%, así que son números muy alentadores, ¿no?, para la provincia. Son números alentadores y con la sola formulación de la existencia del pase sanitario, mucha gente que se había aplicado la primera dosis y no había hecho lo propio con la segunda, empezó a tomar una actitud de volver a los vacunatorios, de completar los esquemas, y ese es el dato más alentador que tenemos en la provincia, Eduardo, ¿no? Bien, bien, o sea que el pase sanitario termina siendo una inducción a que se vacunen o a que completen el plan, y también, bueno, es un desafío y una responsabilidad para las autoridades de seguir avanzando, ¿no?, por el refuerzo. Totalmente, digamos. Les decía que con la sola formulación eso empezó a suceder y creo que es una de las finalidades principales que tiene el pase. Bien. ¿Cómo está el comportamiento de la gente ante las medidas, las restricciones que nos presentaba al inicio? Hace una semana aproximadamente ya empezamos a ver una toma de conciencia diferente en la población. Los números que tenemos crecieron rápidamente. Estamos hablando que en un periodo de 10 días pasamos de contabilizar un poco más de 100 casos diarios a los 3.000, más de 3.000 que se informaron ayer. Estuvimos en reuniones con sectores productivos de la provincia, el comercio, la industria, el campo, los servicios. Ya nos empiezan a decir que
que hay trabajadores que empiezan a contagiarse y por lo tanto hay, digamos, un cambio de actitud o al menos una toma de conciencia respecto de la situación actual para volver a mirar lo que es los protocolos sanitarios, para volver sobre las normas de higiene, en un marco en el cual, digamos, hasta hace un tiempo tenemos una situación de relajamiento. Ahora, ministro, disculpe, usted dijo de más de 100 casos a 3.000, ¿esa fue la evolución en cuánto tiempo? Sí, en 10 días aproximadamente fuimos aumentando la cantidad de casos. Sí. Ayer se informaron algo más de 3.000 casos diarios. No tenemos una situación de estrés en internación, pero sí claramente ya se está tensionando todo lo que es atención primaria, los centros de testeo. Lo que son las guardias también. Ahora, me permite, ministro, porque está el doctor Marcelo Naín con nosotros. Doctor, ¿esto qué puede significar en el ámbito de la salud? Digo, porque si se contagia un enfermero, un médico, automáticamente queda aislado de la posibilidad de seguir atendiendo. Digo, más allá de que no se transforme en un caso grave, ¿no? Sí, por supuesto, el personal de salud se tiene que aislar. Lo que se está viendo, si bien, digamos, la explosión esta de positivos, de 50.000 positivos diarios, etcétera, no se refleja con una relación lineal en lo que es internación. Claro, pero no en cuidados intensivos, pero decía el ministro desde Santa Fe que la atención, por ejemplo, las guardias, la atención primaria es vital, ¿no? Sí, pero no se ve en internación. Incluso lo que es internación en piso, en moderados, todavía nosotros no lo estamos viendo. Sí es cierto lo que dice el doctor, en lo que tiene que ver con, digamos, la atención en las guardias y todo eso. Y sobre todo hay mucha gente que va a testearse, ¿no? Que va a testearse también. Claro, y el tema de los testeos, ¿cómo está allí en la provincia, ministro? Se han incrementado los testeos, creció la positividad, lógicamente. Allí, digamos, se hace un trabajo desde el sector público con personal que está trabajando y mucho, y de allí también un poco este pedido a la sociedad en su conjunto de ayudar en el esquema sanitario. Hoy tenemos una actividad que en la provincia es prácticamente normal, por eso es necesario prestar un poco de atención a los cuidados que cada uno tenemos que tener, pensando también en los agentes de salud que están otra vez trabajando al límite, ¿no? Cucineri, ¿cómo le va? Buenas tardes. Javier Díaz lo saluda. Yo quería preguntarle respecto del tema, y volviendo justamente a la cuestión de esta restricción que ha impuesto el gobernador para eventos de más de 500 personas. Pero, ¿y si muchos santafesinos, a propósito de que no van a tener fiestas, no van a tener eventos, recitales y demás, viajan a otras provincias, ¿no? A concurrir? De hecho, ustedes están pegados a Córdoba, obviamente también a la provincia de Buenos Aires, donde hay muchos eventos cerca de, inclusive, bueno, la zona de Ramallo, San Nicolás y demás. ¿Cómo van a hacer para controlar? ¿O le van a pedir a los gobernadores de las provincias que adopten una medida similar también para empatar lo que pueden llegar a ser el aumento de contagios? Bueno, allí usted sabe que todas estas limitaciones a los eventos masivos se vienen discutiendo en el ámbito del Consejo Federal de Salud, digamos. Sí. Las autoridades sanitarias vienen señalando que dentro de las posibilidades de contagio, los eventos que reúnen a una gran cantidad de gente son de los factores de mayor riesgo, ¿no? En Córdoba hay una limitación ya para eventos masivos. Lógicamente el trabajo se hace en los ámbitos federales. Nosotros no podemos imponer una norma a otra provincia. Sí, claramente le pedimos a los santafesinos que acompañen en las medidas. Viene una época en la cual mucha gente se traslada y bueno, sí. Nuestro mensaje fuera de la provincia es el mensaje de pedir que se sigan manteniendo los cuidados. Lógicamente no se puede avanzar sobre otra justificación. Ministro, muchísimas gracias por hablar con nosotros. Que tenga un buen comienzo del próximo año. No, gracias a ustedes por la comunicación igualmente y saludos al equipo y a la audiencia. Muy amable, muy amable. Doctor Naín, a ver, vamos a presentar algunas características del pase sanitario porque entra en vigencia
desde las próximas horas. Pero también me gustaría un primer análisis del doctor Naín sobre esta ola de contagios, ¿sí? ¿Es Delta y Omicron? ¿Es Delta y Omicron y algo más? Y en los números de muertos, que es una cifra baja, teniendo en cuenta lo que pasaba en la ola anterior, la ola o el pico que tuvimos en la Argentina, si bien es baja, no son muertos de los últimos días, ¿no? Son fallecidos que quizás estuvieron internados un mes. Claro. Con respecto a, digamos, a esto, si es Delta, si es Omicron, nosotros en este momento estamos entrando en la tercera ola de, digamos... De COVID. De COVID. Encuentra una población que está vacunada, esta tercera ola, encuentra una población totalmente diferente a lo que fue la primera ola y lo que fue la segunda ola. Como vos bien dijiste recién, la Argentina tiene casi 72% con 2 dosis y 83-84% con una sola dosis. Entonces, lo que se ve es esto que te comentaba, se ve muchísima positividad en los test, muchísima transmisibilidad y, digamos, y mucha cantidad de positivos, pero sin correlación en lo que tenga que ver con internación, sea tanto en casos moderados como graves. De hecho, la ocupación en terapia intensiva es bastante baja. Bien, perfecto. ¿Qué comportamiento tiene la Omicron? Porque hoy me decían que desde que se da el primer caso, que se desarrolla como variante y que llega al final o empieza a diluirse, son 2 meses, ¿es así? La variante Omicron es una variante que apareció aproximadamente, o sea, la OMS informó el 24 de noviembre que apareció en África, básicamente en Sudáfrica y en Botsuana. Lo que se ve es que es una de las cepas más contagiosas, es la cepa más contagiosa del COVID, tiene un 96% de mayor transmisibilidad que la cepa original de Wuhan. Es 36 veces más contagiosa que la Delta, que a su vez la Delta era 60% más contagiosa que la de Wuhan. O sea, cada variante que fue apareciendo le ganaba a la anterior en materia de contagiosidad. Y la Organización Mundial de la Salud la nominó a esta variante como variante preocupante en 48 horas. O sea, tardó muy poco para que esta variante pase de lo que es una variante de interés a una variante de preocupación. Solo 48 horas y básicamente porque es la variante que tiene mayor cantidad de mutaciones. Tiene más de 50 mutaciones. Cuando uno analiza el cuadro de las otras variantes, las otras tienen mucho menos mutaciones y esta Omicron tiene 32 mutaciones en la proteína Spike. La proteína Spike es la que usa el SARS-CoV-2 para infectar, digamos, ¿no? Son como las espadas que utiliza para... Acá lo tenemos, bueno, variantes preocupantes. Claro, estas son las variantes preocupantes. El 1 de junio de este año, la OMS cambió la nomenclatura de las variantes, básicamente en un intento de evitar la estigmatización de los países. Claro, no hablar del lugar donde se originó y sí mencionarla de esta manera. Exactamente, ¿no? Para que no se hable del virus peruano o de la cepa sudafricana. O Manaos, etc. Entonces, pidió a un grupo de expertos algún consejo o pidió para que se expidan a ver cómo podían nominarlas y este grupo de expertos sugirió usar el alfabeto griego. ¿Sí? Hoy por hoy, dentro de las categorías de las variantes, tenemos lo que son las variantes de interés y las variantes de preocupación. Hay 5 variantes de preocupación actualmente en el mundo, que son estas. Son la alfa, beta, gamma, delta y omicron. ¿Sí? Cada una de estas pertenece, por ejemplo, la alfa, la beta, tiene un país de origen y tiene una denominación científica. Perfecto. Un segundito, porque recién mencionabas Wuhan, ¿no? Sí. El lugar donde todo comenzó. Sí. Todavía nos hacemos muchas preguntas de cómo fue el origen del coronavirus. Nos vamos a ir a China. Está Camila Morelo allí. Ya es 2022, ya es año nuevo. ¿Qué tal, Camila? Feliz año. Hola, ¿cómo estás? Feliz año. Bueno, a ver, ¿cuánto tiempo pasó ya del nuevo año? Y 25 minutos. 25 minutos. Bueno, ¿en qué lugar te encontrás puntualmente? ¿En qué ciudad? Yo estoy en Hangzhou, en la provincia de Zhejiang, al sur, cerquita de Shanghai. Ajá. Y a ver,
¿Se sigue hablando del origen del virus allí en China? ¿Cómo es el comportamiento de la gente y cómo es el comportamiento del virus en la ciudad donde estás vos? Mira, del origen no se habla básicamente, pero en cuanto a cómo vivimos hoy, hace prácticamente una semana o 2 semanas éramos riesgo medio, porque había nuevos casos, pero hoy en día, a partir del día de hoy, de hecho, ya somos riesgo bajo, así que estamos viviendo una vida normal. De hecho, estamos festejando el Año Nuevo en este momento. Yo estoy en un bar festejando el Año Nuevo, así que estamos viviendo vida normal nuevamente. Ajá. Pero hay una ciudad que se llama Xi'an que están en cuarentena. ¿Toda la ciudad en cuarentena? ¿Qué cantidad de habitantes? Toda la ciudad en cuarentena, la verdad que no sé si te estoy mintiendo, pero bueno, deben ser mínimo 7 millones de habitantes en cuarentena. De hecho, tengo amigos argentinos ahí pasando el 31 en sus casas solos, porque hubo 137, 140 casos nuevos, así que el gobierno decidió poner la ciudad en cuarentena. Bueno, esto que acabas de decir, Camila, es el comportamiento que tuvieron las autoridades chinas durante toda la pandemia, ¿no? Con 100 casos ya te cierran una ciudad, con 2 casos te hacen testeos masivos. Exactamente, de hecho nuestra ciudad, acá donde yo vivo, hace unas 2 o 3 semanas tenían unos 40 casos y se consideró riesgo medio en todo el país. Y bueno, hicieron un montón de nuevas medidas. Claro. Camila, te interrumpimos los festejos del Año Nuevo, claramente estás en un bar. Veíamos imágenes que nos enviaste de la cantidad de gente, ¿no?, que se juntaba. ¿Dónde es esto? Vemos, bueno, toda la gente filmando con celulares, grabando Año Nuevo. Contámelo vos. Esto es en un bar. En realidad es un hotel, es un bar que queda dentro de un hotel. Es una fiesta de fin de año, una de las tantas que se organizan para esta fecha. Todos, la mayoría extranjeros, tratando de hacer lo mejor del Año Nuevo. Ya que no podemos volver a casa a ver a nuestra familia, dijimos, bueno, vamos a celebrar afuera. Claro. ¿Y algún tipo de recomendación para los festejos de este tipo? ¿Con tapabocas, sin tapabocas? ¿Cómo se comporta la gente? Se toma la medida de temperatura cuando entras a cualquier lugar acá en la ciudad y aparte tenés un código en el celular que es verde si no tenés ningún problema, si no estuviste en ninguna zona de riesgo y con eso te dejan pasar tu temperatura, tu código y pasás. Como si fuese un pase libre, pero cumpliendo con esos requisitos. Y en cuanto a la vacunación, por ejemplo, en tu caso, ¿qué dosis te aplicaste y cuántas? Yo tengo 2 dosis de Sinopharm y de hecho tengo que darme la 3.ª dosis de refuerzo en estos días. Ajá, perfecto. A ver, ¿sienten en China, vos sos argentina, naciste aquí? Exacto, en Mar del Plata. En Mar del Plata, bueno. ¿Sienten en China que quedó estigmatizado el país a partir de lo que ha ocurrido? Yo creo que eso pasaba al principio, pero ahora ya nadie piensa en eso, básicamente. Están todos tratando de que China no tenga ningún caso y que siga para adelante y crezca y que, nada, la verdad que los chinos siempre piensan en que esperan que todo el mundo esté igual que nosotros. Allí se aplican solamente vacunas chinas, ¿no? Exactamente, Sinopharm, Sinovac, pero todas chinas. Bien. ¿Podemos ver imágenes de cómo está el bar ahí? Si técnicamente podés, ¿eh? Si te llevo, o sea, dale. No te voy a escuchar, pero te llevo. Dale. A ver, para ver un poco cómo se va dando el festejo de principio de año. Ahí está. Muy bien. Te imagino una noche a pleno, ¿no? Winocur, ¿le gustaría estar ahí? Sí, obviamente. ¿Esto es en vivo? Esto fue hace un ratito. Ahora, ahí está. Mirá, así está la ciudad. Mientras ella nos va llevando y nos va mostrando, nosotros te contamos. Mirá. Espectacular. Esto se está escuchando allá, ¿no? Es un bar. En vivo, en el bar chino. Un bar en vivo en China en este momento. Media hora del Año Nuevo ha pasado. Doctor, no se ve. Digo, tienen claro, ¿no?, cuáles son los cuidados en China, digo, y la manera de cerrar automáticamente con la aparición de un caso.
Sí. Lo que no se ve, lo que estamos viendo ahora en las imágenes, no veo barbijos, no veo, ¿no? No se respetan las distancias. Sí. Y está bien Pero eso. pará, recordemos que, No. o sea, recordemos que cuando hay 40 casos te cierran Por eso. todo el barrio. O sea que en este lugar podemos decir que es zona libre de COVID. Y además, ellos tienen las aplicaciones en sus celulares que les marcan cuando estuvieron cerca de alguien que tuvo COVID. O sea que el sistema de rastreo en China, al igual que en otros países asiáticos, es impecable, algo que en la Argentina y en otros países Con una occidentales geolocalización y una cantidad de información que aceptó. yo no sé si aquí lo tomarían como una invasión a la privacidad, Ahora, ¿no? la cuestión acá en China es a ver qué tipo de ayuda o auxilio le da el Estado chino a la gente que obliga a quedarse en sus casas, digamos, como recién Camila nos comentaba de los argentinos, digamos. Y consultale a Camila. Camila, ¿qué socorro, qué ayuda les da el Estado chino a los habitantes, digamos, a quienes obligan a permanecer en cuarentena? Mira, yo la verdad que lo que te digo, no tengo 100% la información, pero yo sé que el Estado ha dado subsidio a negocios. Es lo único que sé. Claro. Y siguen, Camila, perdón que haga la pregunta, viste que todo empezó en Wuhan y ya sabemos, bueno, hay algunas teorías todavía que no se han confirmado del todo, sí y demás, el tema de los murciélagos, y se sigue comiendo a pesar de eso, o no hay miedo a eso. Mira, yo te soy sincera, desde mi experiencia, yo vine acá en el 2018, hace bastante que estoy en China y jamás, en ningún momento de mi vida, y mira que he viajado por China, he visto un plato de murciélagos. Jamás se me ha presentado en ningún menú. Ajá, mirá, o sea que es una fantasía, digamos, o hay algún lugar en que se puede comer y es muy recóndito allí en China. No sé si es fantasía o no, pero yo sé que hay lugares en el sudeste asiático donde sí se comen los murciélagos. Debe haber algún restaurante donde se venden murciélagos acá, la verdad no sabría decirte porque desde mi experiencia nunca lo he vivido. Pero la verdad, bueno, como bien dijiste, no fue confirmado que fue de un murciélago, así que Camila, nunca lo sabremos. Pero sí sabemos que en los mercados chinos se venden animales vivos para consumo, que incluso muchos animales que uno ni siquiera puede ponerle un nombre en español porque no sabe qué son. Digamos, es desde ese lugar es donde quizá, bueno, a lo mejor puede ser un murciélago, puede ser alguna otra cosa, pero el consumo de animales vivos está, ¿no? Digamos, la venta. Mira, por ejemplo, si vos vas a comprar ¿Quién está hablando? Tenemos un chino acá que quiere aparecer en pantalla. Y sí, ¿con quién estás hablando, dijo? Hola, ¿cómo está? Hola, hola, preguntale cómo se llama, es tuya la nota ahí. ¿Cómo Camila. te llamas? Antonio. Antonio se llama. Antonio, perdón. Antonio es el ¿tiene nombre hispano y nombre chino o se llama Antonio? Hola. Él vivió en Argentina antes, él siempre dice que es argentino. Con unas copas de más cualquiera es argentino, ¿no? Sí. Sí, perfecto, mira. Todavía no. Y de la nada... No, mira, con respecto a lo que decías antes, que ya me olvidé lo que estabas diciendo. Se me olvidó. No, el tema de la venta de animales vivos en los mercados, eso me parece que también era algo que se cuestionaba. Eso. Mira, si vas a comprar, por ejemplo, comida, por ejemplo, mariscos, te los venden vivos. He visto langostas a las que las matan ahí en el momento y te las dan. A los langostinos te los dan vivos para que los cocines vivos, etcétera. Yo nunca me he cruzado con ningún animal exótico que me lo haya vendido vivo o que lo haya visto vivo, pero no quiere decir que no exista. Camila, por curiosidad, ¿a qué te dedicás vos o tus amigos argentinos, digamos, que están en otros lugares de China? ¿Qué hace un argentino en China? Bueno, yo particularmente estoy por recibirme de la carrera de comunicaciones. Ya me estoy por recibir este año. Tengo amigos que enseñan inglés, tengo amigos arquitectos, tengo amigos de distintas profesiones, algunos coach de fútbol, etcétera. Pero bueno, hay de todo acá. Claro. Yo pensé que iba a decir supermercado, porque viste todos los chinos que tienen supermercado están todos acá. Pero digo al revés, ¿no? Es un intercambio. Muy bien. Camila, te agradecemos muchísimo que te hayas apartado un poquito del festejo para hablar con nosotros. Fue muy, muy rica la charla y además la recorrida que hicimos por allí. Ganaste un amigo, Antonio, ¿no? Es un amigo del nuevo año.
Ahora le digo que estaba en la televisión. Él se pensó que yo estaba hablando con mi familia. Muy bien. Gracias, Camila. Que tengas un buen año. Un beso, chicos. Adiós. Buen año a todos. Muy bien. Bueno, es bueno también conocer cómo son otras realidades, ¿no? Y cómo terminan asimilando y bancándose un aislamiento una ciudad de 7, 10 millones de personas ante la aparición de 100 casos, ¿no? Algo que acá creo que no se podría aplicar y en muchas partes del mundo, ¿no? Sí. Bueno, te hablábamos al comienzo del programa sobre los requisitos para ingresar al país. Y vamos a hablar ya y la sumamos a Florencia Cariñano, titular de Migraciones. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Florencia? ¿Cómo va? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, bien, Eduardo te saluda. Florencia, a ver, para pasar en limpio y conocer en profundidad, ¿cuáles son los requisitos para ingresar al país hoy? Aunque no hubo hoy son modificaciones de lo que ya todos los argentinos conocían y de los extranjeros. El argentino tiene que presentar un PCR negativo para subirse al avión. Lo que va a pasar a partir de ahora es que se lo va a exigir la aerolínea. La aerolínea va a ser la que le exija el PCR negativo al argentino. Al extranjero le van a exigir el esquema de vacunación, el PCR y el seguro COVID. Todo se lo va a exigir la aerolínea. Y si no cuenta con todo eso, no va a poder subir al avión. Esto es porque hemos simplificado la declaración jurada. Antes el argentino tenía que subir el PCR a la declaración jurada. Hoy no, hoy solamente es meramente declarativa. Tiene que poner que está vacunado sí o no, si tiene PCR negativo, sí, dónde se lo hizo, pero sin adjuntar todo el proceso que a mucha gente le parecía engorrosa, porque muchas no sabían cómo hacerlo, porque el PDF era pesado, porque tenía clave, miles de problemas que le pasaban a los argentinos cuando le entregaban un PCR afuera. Esto no lo van a tener que hacer más, simplemente van a tener que llenar declarativamente la declaración jurada y todos los papeles se lo van a tener que mostrar a la aerolínea. La aerolínea, si está correcto todo eso, te va a dejar abordar el avión, si no, no. Igual lo mismo en los centros de frontera terrestre, se lo van a tener que mostrar a los efectores de salud que hay ahí. Y el otro cambio importante de la declaración de la decisión administrativa de hoy es que toda aquella persona, no importa de dónde venga, que viene del exterior, tiene que hacerse un PCR, los mayores de 6 años, de 6 años en adelante, entre el tercer y quinto día, si estás vacunado. Si no estás vacunado y sos argentino, tenés que hacer cuarentena. Y si sos extranjero, directamente no puedes entrar si no estás vacunado. A ver, si te parece, Eduardo, repasamos cuáles son esos requisitos, que ahí los tenemos en algunas placas. Sí. Y le preguntamos también algunas cuestiones más a Florencia. A ver, nuevos requisitos para ingresar al país. La diferencia es que ahora, como decía Florencia, te lo piden las aerolíneas o las empresas de transporte. Declaración jurada que exige Dirección Nacional de Migraciones. Prueba PCR negativa realizada en el país de origen. Es decir, si vengo desde Brasil, lo tengo que hacer allá 72 horas previas al inicio del viaje. Certificado que acredite haber completado el esquema de vacunación. Y el seguro de salud COVID-19 para que un turista extranjero que viene esté cubierto sanitariamente en caso de que le pase algo y no sea el Estado el que tenga que correr con los gastos y costos de esa eventual internación. Florencia, te quería consultar, ¿qué pasa una vez que llega al país esta persona? Primero, ¿tiene que hacer algún tipo de aislamiento? Segundo, ¿tiene que repetir el PCR o el test rápido de antígenos? A ver, si sos argentino y no estás completamente vacunado, vas a poder ingresar y te vas a tener que aislar 10 días. Bien. Si sos argentino. Si sos argentino y estás vacunado, si sos mayor de 6 años, vas a tener que realizarte un PCR, según lo dispuso el Ministerio de Salud en esta nueva decisión administrativa, entre el tercer y quinto día. No vas a tener que aislarte, solamente entre el tercer y quinto día vas a tener que realizarte un PCR. Bien. Si sos extranjero, requisito sine qua non la vacunación. Sin vacunación y sin seguro COVID no podés ingresar al país. Okay. Y también el extranjero, entre el tercer y quinto día, va a tener que realizarse un test PCR. Bien. Perdón, ¿el ingreso es con cualquier vacuna? Digo, ¿tienen que presentar el plan completo y con cualquier vacuna? Cualquier vacuna. Nosotros reconocemos cualquier vacuna que esté autorizada en el país de donde viene la persona. Ajá. En algunos lugares, por ejemplo en Europa, si vos tuviste COVID, te aplican una sola dosis. Entonces, el certificado de vacunación de, por ejemplo, en España te dice 1 de 1. Eso significa que vos tenés el esquema completo de vacunación más allá de que tengas una dosis porque consideran que haber tenido COVID dentro de los 90 días es lo mismo que haber aplicado otra dosis. Bien. Nosotros bien. reconocemos los esquemas, cómo los consideran completos los otros países y las vacunas que están reconocidas en el resto de los países.
Bien. Y con respecto a las demoras, por ejemplo, para hacer los trámites correspondientes, se ha agilizado mucho el sistema por lo que marcabas al principio. Digo, ¿qué demoras se están teniendo los turistas o las personas que lleguen al país? Mira, vía aérea no hay demoras. Sí. De hecho, está todo muy agilizado con la declaración jurada online, que evita que vos estés frente al mostrador de migraciones más de 5 minutos como estabas antes, no te piden ningún dato ahí porque vos apoyás el pasaporte y ahí levantan tu declaración jurada y nosotros ya tenemos todos los datos ahí. Entonces, es apoyar el pasaporte, sacarte foto y seguir. Vía terrestre, los controles, por ejemplo, en este momento hay mucha gente saliendo hacia Uruguay. Tengamos en cuenta que el control en los 3 pasos fronterizos que tenemos con Uruguay son integrados. ¿Qué quiere decir? Que en este momento la salida la están haciendo los uruguayos, nosotros hacemos la entrada. Los uruguayos o nosotros, cuando tengan que volver los argentinos, hay que controlar requisitos sanitarios. Entonces, en esos casos se puede demorar un poco más porque hay gente de salud, tanto de la provincia de Entre Ríos como de Salud Nacional, que tienen que controlar que las personas vengan con el PCR y que vengan con el esquema de completo de vacunación. Entonces, las filas por ahí demoran un poco más. Y además tenemos los casos, por ejemplo, nosotros en Concordia, en Migraciones, tenemos muy poco personal porque la mayoría está contagiado. Y lo mismo le pasa a aduana y lo mismo le pasa a salud. ¿Mucho personal contagiado? ¿Qué porcentaje, Florencia? No es mucho, pero en algunos lugares, por ejemplo en Concordia, tenemos 16 personas aisladas, es un paso chico, entonces tenemos... Claro, y se ve resentida la atención. Exacto. Claro. En todos lados tenemos gente aislada y bueno, nada, es verano, es temporada alta para migraciones, y tenemos muchos aislados, tenemos menos gente, lo mismo que para aduana, tenemos menos gente para atención. Ahora, entonces, perdón, Florencia, esto está bueno remarcarlo. Para el que sale del país, quien dispone lo que se pide, los requisitos, son las autoridades uruguayas. Entonces, ¿dónde se puede obtener esa información? Y también para el regreso a la Argentina. ¿Sabes por qué te digo esto? Una familia tuvo que regresar a su lugar de origen en Argentina porque no pudo cruzar hacia Uruguay porque le pedían un análisis de sangre de la mascota. ¿Sí? Entonces, digo, se encuentran algunos con requisitos que a veces no terminan de estar claros, ¿no? Sí, mira que he escuchado cosas, pero esta no la había escuchado. Un análisis de sangre de la mascota, específico. No la había escuchado todavía. Sí. No, a ver, hay que entrar a las páginas de los consulados de donde uno va. Sobre todo porque, por ejemplo, Brasil cambia requisitos todo el tiempo. Los requisitos para entrar a Brasil son vía terrestre uno, vías aéreo otros. Entonces, cada país tiene sus requisitos y los va cambiando, como nosotros vamos cambiando a medida que van sucediendo cosas en cada uno de los países. Por ejemplo, Chile iba a abrir a partir de hoy un montón de pasos terrestres y al final no, ha decidido abrir solamente el de Mendoza y otro más en Chubut y nada más. O sea, todos los días los países van tomando decisiones. Entonces, para estar seguro, previamente hay que ir a la página del consulado del país, que seguramente ahí dice requisitos de migraciones, o a la página, por ejemplo, nuestra página de la Dirección de Migraciones tiene la declaración jurada online para que la puedan hacer ahí y dice requisitos. Requisitos, a ver, se interrumpió la comunicación. Se cortó. A ver. Bueno, si la podemos recuperar mejor porque quedan un par de consultas para hacerle. Si te parece, Eduardo, Sí. repasamos entonces. El principal cambio que se dispuso en el boletín oficial del día de hoy es que ahora las empresas del transporte, sean aerolíneas o terrestre, están facultadas, o buquebús también, en el caso por río, están facultadas a ejercer como autoridad de aplicación y a exigirle la documentación a aquellas personas que entran al país. ¿Cuál es esa documentación? Punto 1, declaración jurada que, como decía Florencia Carignano, está simplificada en este caso, no es tan extensa como era antes. Prueba de PCR realizada 72 horas previas al inicio del viaje. 72 horas previas al inicio del viaje. Certificado de vacunación completa de acuerdo a lo que exige el país de donde esta persona es. Es decir, la Argentina no hace una exigencia de esta vacuna sí, esta vacuna no. Toma como válido el criterio de vacunación del país de origen de la persona. Y por último, el seguro de salud COVID, que tiene que ver con esto de poder tener un seguro para evitar que si le agarra COVID a la persona, esto es para los turistas extranjeros, que si les agarra COVID no tengan que ir al sistema público a atenderse y a sacarle una cama a una persona que lo necesita, que no tiene otro medio para ser atendido. Entonces, el seguro COVID es fundamental para una persona, un turista que ingresa al país. Y después está esta recomendación de poder hacer
a los 3 días o 5 días poder hacer un nuevo PCR para verificar que no se haya contagiado en el vuelo o en el transporte. Florencia, te escuchamos claramente hasta cuando decías, bueno, que los consulados son los que brindan la información que puede requerir cualquier país para el ingreso. ¿Tenías una pregunta, Pablo? Sí, quería preguntarte, Florencia, a ver, lo que todos estamos preguntando. ¿En qué momento, tuvimos ayer 50.000 casos, en qué momento vamos a tener la necesidad de volver a cerrar las fronteras, si es que ese momento tiene que llegar? Mira, nosotros no lo vemos a ese momento, porque nosotros cuando cerramos fronteras, cuando tuvimos que tomar decisiones antipáticas, fue porque no teníamos vacunada al más del 20 o 25% de la población, estaba vacunada menos del 25%. O sea, en ese momento nuestra prioridad fue vacunar a los argentinos para que cuando llegue la ola, que finalmente no llegó, evitamos, la otra vez lo dijo Carla Bisotti, la ministra, evitamos la ola de la Delta, porque cerramos y vacunamos. Hoy la mayor parte de los argentinos están vacunados, inclusive ya el 10% de los argentinos está vacunado con un refuerzo. Entonces, hoy ya no estamos en la misma situación. Hoy tenemos casi todos los argentinos puestos vacunas en nuestros brazos, y lo que hay que hacer hoy es avanzar hacia la implementación de medidas como está avanzando el mundo entero, el pase sanitario, cuidados especiales, pero el cierre de fronteras ya no evita nada hoy. Antes teníamos, a ver, lo que pasaba antes era que nosotros, los argentinos estaban desprotegidos. Podía entrar la Delta y la Delta sin una segunda dosis podía llegar a hacerle muy mal a muchos argentinos. Hoy estamos ya todos vacunados, estamos esperando la tercera dosis. Entonces, el cierre de fronteras no se está usando ya en ningún lado del mundo. Bien. Lo que se utilizan son otros métodos como controles internos para llevar a la población que no está vacunada a vacunarse. Bien. Florencia, muchísimas gracias por tu tiempo. Feliz año. Feliz año a todos. Gracias a ustedes. Muy amable. Bueno, allí quedaron claras, ¿no?, todas las cuestiones que tienen que ver con la salida y con el ingreso a la República Argentina. Doctor, estaba pensando, de estas 50.000 personas que se contagiaron, ¿cuántas puede haber que no se han detectado? Digo, ¿cuántos contagiados hay por persona, digamos, o personas hay que no están detectadas como casos? Y la verdad que sí, que puede haber muchos porque, digamos, muchos evolucionan asintomáticos, sí, o con síntomas o con algún leve síntoma. Es una persona que no es caso positivo, pero sigue contagiando. Claro, exactamente. Al estar vacunado, digamos, puede ser que ya de por sí el COVID tenía un porcentaje de asintomáticos muy alto, y ahora que encuentra a la población vacunada, digamos, los síntomas son mucho menores y, bueno, puede pasar esto que vos estás diciendo, ¿no? Sí. ¿Y la secuenciación, qué se hace? ¿De manera aleatoria, digo, para saber si es Omicron, Delta u otra? Sí, eso lo realiza el Proyecto País en Argentina. Sí. Hay un comité experto que realiza este tipo de secuenciación y lo hace, sí, en forma aleatoria. O sea, no todos los contagiados saben qué variante tienen. No, para nada. ¿Con cuál se contagiaron? No. Se hace lo que se llama la vigilancia epidemiológica molecular, en el cual se va siguiendo, eso se hace acá en Argentina y en el mundo también, ¿no? Lo que se ve es que Delta sigue siendo la variante predominante en el mundo, pero con un avance muy importante de Omicron. Perfecto. Nos vamos con Marcelo Padovani. El éxodo, muchos que quizás van a iniciar las vacaciones o se reencuentran con sus familiares después de 6 meses, 1 año o 2 años de no verlos. A ver, Marcelo, ¿dónde estás? Hola Edu, ¿cómo estás? Buenas tardes. Estamos en la estación terminal de Retiro. Bueno, lo que decís, ¿no? Algunos se van de vacaciones, la mayoría te diría, se van para... Mirá, acá tengo el reporte de la gente del Ministerio de Transportes. Los principales destinos: Mar del Plata, Bariloche, Puerto Iguazú, Villa Gesell y Carlos Paz. 1, 2, 3, 4, 5 ciudades principales del turismo en este 31 de diciembre aquí en la República Argentina. Vos sabés, Edu, que están programados. Otro detalle, la estación terminal de Retiro no cierra nunca, 24 horas abierta. Esto quiere decir que puede salir un colectivo a las 5 de la tarde, a las 6, a las 7, obviamente, de acuerdo al horario que tengas. Quiero decir con esto, hay gente que va a pasar el año nuevo, va a recibir el año nuevo arriba del micro, rumbo a su lugar de destino. 618 unidades está previsto que salgan hoy, ya salió una parte, por supuesto, pero hasta las 24, es decir, hasta las 0 de mañana, primer minuto del año de mañana, van a salir 618 unidades. Sí, acá tengo el dato. Mañana 577, Edus. Y el domingo 597 unidades
van a salir acá desde Retiro a distintos puntos del país. ¿Te parece que reitere los destinos más solicitados? Mar del Plata, Bariloche, Puerto Iguazú, Villa Gesell y Carlos Paz. Un detalle, pues es que no están pidiendo pase sanitario porque esto es a partir de mañana, según tengo entendido, pero hay es como que se han reactivado los protocolos, a saber, no hay catering en los micros, me confundo, digo colectivo, bueno, en los micros porque son de larga distancia, hacen bastantes kilómetros. No hay catering, si querés comer te tenés que traer algo, tenés que, bueno, por supuesto que arriba del micro está totalmente prohibido la circulación, tenés que estar todo el tiempo, las horas que dure el viaje con el tapaboca, Claro. Esto me decían algunos choferes esta mañana. Bueno, y el protocolo sigue vigente, el del alcohol en gel, bueno, cuando subís. Y también está habiendo controles de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte Automotor, Edu. Y esto tiene que ver con el tiempo de descanso de los choferes, bueno, y todas las demás cuestiones que hacen al buen manejo y a la seguridad de los pasajeros, ¿no? Perfecto, nos quedamos ahí, Marce, cualquier novedad nos llamás. Dale, Edu, cómo no. Hasta luego. Abrazo. Hablamos un poco de economía, porque más allá de cuando cerremos a las 3 de la tarde te vamos a desear un feliz año, te tenemos que contar que el mes arranca con aumentos, ¿no? Efectivamente, desde, mañana mismo arranca el 2022, incrementos, la mayoría de ellos pautados, que tienen que ver con precios de servicios que están regulados por el Estado. Nos enteramos justo antes de ahora del año nuevo que las tarifas de luz y gas van a aumentar para todos los usuarios entre 17 y 20%. Ese es un incremento que se dará en el AMBA, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en el conurbano. Después acá contamos que hay que esperar cómo sigue progresivamente con el tema de la segmentación. También aumentan tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la provincia de Buenos Aires todo lo que tiene que ver con el control a los autos. La BTV para autos y motos acá en la ciudad aumenta 51%, con lo cual se va a 4.024 pesos para los autos y a 1.002 pesos para la BTV para las motos. Los peajes de acceso a la ciudad de Buenos Aires tienen incrementos dependiendo el día y la hora de hasta el 50%. El estacionamiento medido acá en la ciudad de Buenos Aires también un incremento del 50%. En la siguiente placa vemos que el monotributo, 26% de incremento. También aumentan en esa proporción lo que son las escalas y además las cuotas, de esto estamos hablando. Las prepagas finalmente, 9% de suba, quedaron los copagos fuera de posibilidad, eso no hubo un acuerdo por el cual no se van a cobrar por lo menos copagos. hasta febrero, ¿no? Hasta febrero se el acuerdo. Después se van a volver a reunir y ver cómo sigue la cuestión, incluso los futuros aumentos en las tarifas. Atención con esto, internet y televisión por cable, 9,8% de aumento, pero solamente para empresas de hasta 100.000 clientes. Las empresas más grandes, no, hay una discusión entre el gobierno, el ENACOM y esas empresas, porque si bien forman parte de un servicio que está regulado por ley, han aplicado aumentos por afuera justamente de lo que pretendía el gobierno y una discusión incluso judicial. Pero lo que sí habilitó ahora el ENACOM es un aumento del 9,8% para pequeñas empresas, pequeñas localidades, justamente un reclamo empresario porque hay que ajustar de acuerdo a lo que es la inflación, básicamente. Y por último, y esto es entre signos de preguntas porque conoceremos el resultado en la primera semana del próximo mes, ¿qué va a pasar con precios cuidados? Porque ahí yo puse 5% de aumento, las empresas piden por lo menos el 10%, el gobierno lo que quiere hacer es dar aumento para los próximos 3 meses que esté por debajo de la inflación, de manera de marcar un ritmo en los alimentos que esté por abajo de lo que será la inflación general. Y la otra pregunta es si este 5%, supongamos que cierren estos valores, si será un 5% de golpe o será un 5% distribuido en el primer trimestre. Esto se va a refrendar en la primera semana del mes que viene, cuando se reúna Roberto Feletti con las empresas fabricantes y también con los supermercados para ver cómo cierra el tema precios cuidados. Muy bien. Lo sumamos a Hernán Lecher, que ya está con nosotros. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Edu? ¿Cómo estás? Buenas tardes para ustedes. Bueno, así te recibimos, te contamos todos los aumentos. Sí, perfecto. Para el último día del año, hermoso, la verdad que ahí está, unos compañeros fantásticos. Sí, tal cual. La pregunta, Hernán, es
¿qué economía ves en la Argentina para el año próximo? ¿Qué pensás que va a ocurrir? El acuerdo con el Fondo Monetario, estos aumentos, lógicamente, nos resultan familiares porque todos los meses tenemos novedades, ¿no? Sí, en realidad de los aumentos lo que, digamos, quizás el más significativo del que mencionaron, o los dos más significativos, son lo que tiene que ver con los servicios públicos, que si ustedes se fijan, de todos los que dijeron, creo que es el más bajo, con lo cual salda una parte del debate que era qué va a pasar con los precios regulados, y me parece que la política del gobierno sigue un poco en línea con lo que tuviste en el 2020 e incluso en el 2021. Es más alto, es casi el doble de lo que fue, un poquito más de lo que fue en el 2021, pero de todas formas un incremento moderado si vos pensás o digamos lo comparás con el resto de los incrementos que tenías. Y el último, el tema de precios cuidados, ¿por qué? Porque ahí tenés toda la discusión de los alimentos y bebidas y demás que en el último tiempo, diría, o en el transcurso del 2021 ha tenido un derrotero muy significativo en términos de variación. Ahora, pensando en el 2022, la primera cuestión que uno tiene que decir indefectiblemente es, Edu, lo que vos mencionabas recién. ¿Qué va a pasar con el acuerdo con el fondo? Yo, en general, desde hace rato vengo diciendo que me parece que el acuerdo iba a ser finalmente en el primer trimestre. El deadline es en marzo. La Argentina, si tuviese que pagar los dólares que le debe al fondo en marzo, los tiene que sacar de las reservas y ya no los tiene de los debt que le dio al propio fondo y demás. Con lo cual, me parece que antes de ese momento el objetivo es finalmente cerrar el acuerdo. Y el acuerdo te permite o te da un marco, digamos, de lo que puedas hacer en el transcurso del año. Yo diría que el eje principal reside en qué va a pasar en materia de crecimiento económico. Ustedes recuerdan, el presupuesto no votado decía 4%, en general las consultoras están más cerca del 2,5%, son crecimientos significativos en ambos casos. Ahora, si vos este año cerrás con 9,5 y 4 y le ganás en 2,6 puntos porcentuales a finales del 19, es decir, sería un desempeño en materia de actividad económica muy significativo, sustancial, diría. Es decir, nosotros o el país o el gobierno sabe que el acuerdo tiene que ser en enero o febrero, y el fondo también sabe, ¿no?, que necesitamos de ese acuerdo porque no está el dinero en el país para pagar lo que hay que pagar. Sí, porque en realidad la discusión principal, incluso la discusión del crecimiento, está relacionado con los dólares que puedas tener. Claro. Cuando uno tira una serie larga de actividad económica y la compara con los dólares disponibles, por decirlo de algún modo, ves cierta correlación. Es decir, cuando tenés dólares, la actividad económica suele crecer, cuando no tenés dólares no. Conclusión, la discusión de este 4% o 2,5% va a estar relacionada con los dólares que pueda generar en el transcurso del 2022. Y ahí te lleva a pensar, bueno, a ver las exportaciones cómo se van a mover, todos los controles y regulaciones que tuviste en este último tiempo están pensados también, o sobre todo diría, para la política económica del 2022. Conclusión, digamos, hay que seguir de cerca los dólares para pensar en el crecimiento y obviamente para pensar en el acuerdo con el Fondo Monetario. Igual, con el fondo tenés que acordar por una sencilla razón, vencen 20.000 millones de dólares el año próximo, no los tenés bajo ninguna circunstancia, con lo cual a algún nivel de vas a tener que llegar. La otra cuestión que se ha visto en digamos, final del 2021 es cuánto de esa actividad económica nos llega al bolsillo de todos nosotros. Bueno, ahí yo en materia de empleo y en materia de salario. Claro, ahí te quería preguntar. Digamos, en el último tiempo, en los últimos meses has tenido una recuperación de los salarios y del empleo que no habías tenido en la primera parte del 2021. Bueno, Hernán, justamente yo te quería consultar sobre esto, porque lo que se vio es que si este año la economía rebotó fuerte, tuvo que ver básicamente con el tema de las inversiones, tuvo que ver con las exportaciones, todo lo que es el comercio, digamos, que tiene la Argentina, pero en menor medida con el consumo, justamente porque a los salarios, sobre todo a los salarios que no son formales, les cuesta mucho seguir el ritmo de una inflación que está en el 50% o un poquito más. Mirando el 2022, ¿vos creés que los salarios le van a poder ganar a esa inflación que arranca, digamos, justamente con aumentos que son importantes, digamos? Incluso acá no está mencionada la nafta, los combustibles, y es uno de los precios que en algún momento se va a volver a mover después de estar congelado. Las tarifas, estamos diciendo lo mismo. Ahora, los salarios, ¿le van a poder ganar u otra vez vamos a tener un año donde justamente no se siente el crecimiento?
A ver, dos cuestiones. La primera, cuando analizamos la actividad económica, uno encuentra que hasta tuviste una caída muy significativa en el 2020 como por resultado de la pandemia hasta agosto, septiembre, después tenés un rebote, hacia finales del 2020 tenés una parte de recuperación significativa y luego se plancha. Se plancha en los primeros 6 meses del año 2021 y recién a partir de junio, julio, vuelve a retomar la senda de crecimiento. Nuestra mirada desde CEPA es que parte de eso está relacionado con la reapertura paritaria. Es decir, este componente del consumo privado es el que finalmente le da dinamismo a la actividad económica. Si bien las expos se movieron bien y la inversión se movió muy bien, es cierto, en el transcurso del 2021, y mucho mejor que el consumo privado, pero la verdad, por el peso significativo, por la representación que tiene el consumo privado sobre la actividad económica, te diría que cuando lograron despuntar, la actividad económica volvió a crecer y superó los niveles de prepandemia. Ahora, en términos de números, octubre contra octubre salieron los datos de salario el otro día del INDEC. En el privado y en el público, en el último año, vos le ganaste a la inflación. La variación es del 57 contra el 50 aproximadamente. El problema lo tenés en el no registrado, que se movió muy por debajo, está 8,5% por debajo del 2020, digamos, con lo cual ahí tenés un problema, digamos, en el sector no registrado, en el sector informal y demás, su salario no se recuperó. Y ahí tenés buena parte también de los desafíos, diría, del 2022. Claro, es decir, vos tenés que lograr que pase las dos cosas, pero sobre todo en este segmento que está francamente muy postergado. Hernán, muchísimas gracias por este diálogo. Que te vaya bien en 2022. Te deseo un buen año. Un abrazo grande, un saludo para vos, Edu, para todos los que están allí en el piso, que han hecho un trabajo magnífico a lo largo del año. Y también les deseo un 2022 y a todos los que nos están mirando. Un abrazo grande. Gracias, felicidad. A ver, pasamos a las 2 de la tarde, ¿no? 2 de la tarde, 1 minuto. Dame imágenes, ahí están, mirá, imágenes de la playa. Bueno, vos y yo, todos queremos estar ahí en este momento, ¿no? Está llenito, ¿Qué imagen? ¿Qué imagen? Está llenito. Es cuando se llenó la playa, doctor. Sí, sí. ¿No? Sí, mucha gente. Ya está, uno ve esto y dice, ya pasó. O estamos relajados porque nos dimos las 2 dosis, algunos se aplicaron el refuerzo, y nos sentimos fuertes y sentimos que el riesgo es mucho menor. Sí, además, digamos, el hecho de estar al aire libre puede producir una falsa sensación de seguridad porque, digamos, si hay poco viento y no se respeta la distancia, el aire libre también puede ser complicado. Ajá. ¿Esto puede ser complicado? Y sí, si no hay mucha, digamos, si no hay mucho viento o no corre mucho el aire, uno está a menos de 1,5 metros y se puede contagiar. Recordemos que esto recién empieza porque hoy es 31 de diciembre, la temporada, viste, por hoteles, por vacaciones y demás. Fin de semana arranca mañana, hay mucha gente que se irá hoy a última hora o mañana. Esto multiplicarlo por 2 o por 3 cada una de las playas y sobre todo las playas que son las del centro. En una temporada que se llena mucho más. En el que va a haber ocupación plena, en Mar del Plata y en muchos destinos, ¿no? La mejor temporada de los últimos 30 años, están hablando. Sí, mucho mejor que la de este año 2021, ¿no? Ahora, ¿el virus dónde está? Ayer se lo preguntaba al doctor Guillermo Docena. ¿Dónde está el virus? ¿Está en el aire? ¿Están las cosas? No, el virus lo lleva cada ser humano que está contagiado, digamos, que es el portador sano, digamos, se podría decir, si ese paciente está vacunado y no expresa síntomas. Está bien, pero digo, el virus está en las vías, lo tiene uno en las vías en el aéreas, organismo. En las vías aéreas superiores. Ahora, yo interactúo con una persona en la playa. ¿Cómo se produce el contagio? Bueno, uno, digamos, cuando habla, exhala los virus y lo que se comprobó con este virus es la famosa transmisión por aerosoles. O sea, el virus queda suspendido en el aire. Ahí está. Entonces, en entornos cerrados, el contagio es mucho más fácil. O sea, el virus quedó acá, yo vengo caminando y me contagié. Exactamente. Es así. Exactamente. Ajá. Ahora, eso sería la transmisión indirecta, ¿no? También está la transmisión directa, ¿no? Lo que se llama por microgota de flush, que tiene una trayectoria balística que cae a menos de 2 metros. Por eso, si uno está al aire libre y no hay, digamos, no corre mucho viento, no hay mucha correntada, etcétera, el contagio ahí es directo. Sí. Saludos a fin de año, ¿no? Llega la medianoche, entonces brindamos y la gente se saluda. En ese saludo
¿hay un riesgo? Y sí, que por eso es... Saludo con barbijo inclusive. No, con barbijo el riesgo, digamos, disminuye bastante. Lo que sí se aconseja es con el puño, que hay algunos que dicen que no, porque, digamos, hay una transmisión o hay un contacto con la mano, pero es mucho mejor, digamos, eso que ir a darle un beso o abrazarlo. Digamos. O abrazar a alguien, perfecto. Nos vamos a ir a España, lo invito, doctor. Está Delfina Mocorrea. ¿Estás en Madrid, Delfina? Buenas tardes. Buenas tardes, Edu, equipo. Estoy en Madrid, estoy en la Puerta del Sol, donde hoy a las 12 de la noche se van a dar las campanadas en ese famoso reloj que ven ahí atrás mío, y se comen las 12 uvas, que es la tradición española. Sin embargo, España cierra este 2021 con a la cabeza de incidencias de COVID en toda Europa, solo segundo después de Reino Unido. Ayer superó los 161.000 casos. Y aquí en esta plaza, acá la Puerta del Sol, va a haber un aforo de 7.000 personas. Ahora ya se empieza a llenar de gente que viene a sacar las fotos, que viene a ver cómo va bajando el sol. Pero bueno, por ahora solo Madrid, Castilla de León y Andalucía mantienen sus festejos de fin de año. El resto de las comunidades en España han decidido poner un toque de queda o un cierre de los comercios a la 1 de la mañana. Bien, o sea, restricciones, digamos, asimilables, si se quiere. Exacto, sí, y porque viste que acá las decisiones se toman por comunidad, o sea, Pedro Sánchez, el presidente, anuncia restricciones a nivel del país, pero cada comunidad puede tomar sus propias restricciones, como por ejemplo ahora Cataluña es la única que tiene un toque de queda a la 1 de la mañana. Las otras comunidades han decidido pedirle a los comercios que cierren a la 1, pero no hay toque de queda. Bien, ¿qué son, las 7 de la tarde allí? Aquí son las 6 de la tarde. 6 de la tarde, 4 horas de diferencia. Si querés podemos observar un poquito cómo se da el movimiento allí. Era la idea. Y por otra parte, ¿cómo van a controlar que no haya más de esas 7.000 personas, me dijiste, no? Bueno, ya en cada acceso, en todas estas calles que se ven que dan acá a la Puerta del Sol, hay policías. Empiezan a haber vallas que están como a un costado por ahora, que creo que en unas horas se van a empezar a mover como para cerrar el acceso. Y se va a controlar que la gente use su mascarilla al aire libre, que es obligatorio, con drones. Van a haber drones volando y cuando vean a alguien que no está respetando el uso de la mascarilla al aire libre, va a bajar el drone y va a tener un altoparlante que va a decirle, por favor, póngase la mascarilla. O sea, van a actuar con esa imagen que te da el dron, actúan y van directamente al foco del incumplimiento, digamos, al que no usa tapaboca. Exacto, exacto. Sí. Esta es la campana, ahí arriba ya dice feliz 2022, que creo que no lo van a poder ver desde acá porque se va a prender a la noche. Parece que es de luces, ahí arriba en donde están las campanas, que son las que suenan a las 12 de la noche. Bien. En esta noche vieja. Y Edu, mira, para comentarles, toda España está viviendo en este momento temperaturas no vistas hace más de 20 años. Por ejemplo, en Murcia, en el sur de España, están con 25 grados la gente bañándose en las playas. O sea, las imágenes que ustedes estaban mostrando de Mar del Plata, bueno, similares aquí. Acá en Madrid yo ahora tengo solo un suéter puesto, no tengo ni un saco. Están haciendo como 12, 15 grados, la verdad que una temperatura anormal para un diciembre que es pleno invierno aquí. Claro, para un invierno de diciembre. Delfi, ¿me podés aguardar un segundito? Seguís en pantalla y ya continuamos hablando. Lo quiero sumar a Gabriel Astrosky, está en Israel. Varias cosas para hablar con Gabriel. Gabriel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Edu, ¿cómo andan ustedes? Muy bien, muy bien. Bueno, varias cosas. Una, empezaron a hablar las autoridades sanitarias de Israel de la variante Omicron en el sentido de decir, bueno, y que se contagien todos, ¿no? Digo, más allá de la vacunación, de que hayan tenido un plan que fue ejemplo en el mundo, ¿viene por ahí un poco? A ver, no hubo un anuncio oficial, no es una postura oficialmente reconocida el que se contagien todos. Lo que sí está pasando es que desde el comité de expertos, desde el comité que trabaja con los funcionarios del Ministerio de Salud, recomendando sobre los pasos a seguir, sí está la postura de, por ejemplo, dejemos de poner países en rojo para que no se pueda volar y dejemos de cerrar los cielos,
cuando Israel está también con un aumento de casos y evidentemente también se está poniendo rojo, porque la situación, Edu, es que hace una semana y media, 2 semanas, teníamos menos de 1.000 casos diarios y hoy superamos los 5.000. Entonces, la postura de este comité, bueno, señores, evidentemente estamos yendo para sin recomendarlo, un alto nivel de contagio. Entonces, no es oficial, por supuesto, digo, no salió el primer ministro a decir, bueno, nuestra idea es que haya un alto nivel de contagio, sobre todo porque escuchaba que el otro día en otro medio alguien decía algo parecido, como que la idea es que se contagien todos para llegar a la inmunidad de rebaño. La realidad es que Israel, y vos lo recordarás, Edu, sobre todo, es que hacia principios de este año, en mayo, cuando ya estábamos con un buen nivel de vacunación, se había llegado a una inmunidad de rebaño sin la necesidad de hacer un que se contagien todos. Entonces, oficialmente la postura gubernamental sigue siendo esa, tratar de llegar a la inmunidad de rebaño sin la necesidad de abrir todas las restricciones. Pero sí es cierto también que las restricciones no son tantas como muchos pretenderían que sí lo fueran. Perfecto. Hablando de la inmunidad de rebaño, doctor, ¿qué piensa de esto que acaba de decir Gabriel? Sí, es muy interesante lo que él plantea y también cómo esta lucha que se produce entre el humano que genera las vacunas y el virus que va desarrollando nuevas variantes, ¿no? Porque esto es una lucha por la supervivencia del virus. Entonces se generan estas variantes, como él decía, a principios de año estaban alcanzando la inmunidad de rebaño y hoy están con récord de contagio. Esto quiere decir que en Israel, hoy por hoy, hay una variante nueva que a principios de años no estaba. Claro. Gaby, ¿estás aislado? Estoy aislado, estoy COVID positivo. ¿Y con cuántas dosis? Con 3 dosis. La tercera dosis, que me la di en agosto pasado, pero sí, ayer me llegó el resultado por contacto estrecho. Estoy aislado en casa. ¿Vos y toda la familia? No, todos dieron negativos, tanto mi mujer como los chicos ya habían tenido, y aún mi mujer había tenido también con 3 dosis, pero a los pocos días de haberse dado la tercera dosis, y los chicos se contagiaron y se pudieron dar la primera recién hace una semana y media, 2 semanas, cuando se cumplieron 3 meses de su alta, así que están todos ellos negativos siguiendo su vida normal. Yo soy el único que está encerrado en el dormitorio, pasando Año Nuevo solito, brindando con gaseosa cola. Claro, bueno, la amargura que debes tener la imaginamos. Ahora, físicamente, ¿cómo le estás pasando? Porque es lo que queríamos saber con el doctor. Nos miramos y dijimos, bueno, 3 dosis, hice todo bien. Estoy contagiado, ¿y cómo son los síntomas que tuviste y cómo le estás pasando ahora? A ver, dentro de todo, por las cosas que escucho de mucha gente que ha estado contagiada, la estoy pasando bien. Tal vez justamente porque tengo las 3 dosis y entonces la estoy pasando más leve. Sí me pasa que estoy muy cansado. Puedo estar, me cuesta como mucho salir de la cama directamente, porque tampoco es que puedo hacer otra cosa. Y ponele que he tenido un poco de dolor de cabeza, un poco más que una migraña, pongámosle. Pero no más, no tuve mucha fiebre, tuve unas linitas ayer, pero nada más, y gracias a Dios es los únicos síntomas que podría decir que estoy teniendo. Muy bien. Doctor. Sí, hay algunas características de la sintomatología de la variante Omicron, es que no da pérdida del olfato y por lo tanto no altera el gusto, sí produce dolor de cabeza, como dijo él, y también algo de rinorrea, que es como una secreción nasal. Claro, ¿no? Claro, es eso. Recordá, Edu, que, a ver, por donde está Gabriel ahora transitando a Israel, ¿no? Es el invierno que va a venir de nosotros, ¿no es cierto? Sí. Y él se vacunó en agosto, lo que sería enero para nosotros, digamos, comparando los veranos, ¿no? Sí, el verano que pasó de ellos con el verano sería nuestro. Febrero para ustedes. Sí, enero, febrero. Febrero, sí, es verdad, febrero en realidad también. Digo por esto de la tercera dosis. Hoy España está pensando en retrasar, están analizando, en retrasar la tercera dosis en algunos españoles que estén transitando con la Omicron. Entre 40 y 59 años. Sí. ¿Qué quiere decir? O sea, retrasarla para no vacunarlos, claro. Esperar a que transiten la Omicron y ver, porque están esperando la nueva vacuna, ¿no es cierto? Digo, porque él se contagia teniendo 3 dosis,
presuntamente es Omicron, Gabriel, no se sabe. Sí, Javi, es cierto lo que decís, pero también es cierto que cuando yo me di la tercera dosis, el Omicron todavía no estaba declarado ni en Israel ni en ninguna parte del mundo. Recién bueno, pero a ver, estábamos transitando la Delta nosotros acá. Pero puede plantearse una confusión. La vacuna no previene el contagio. No, pero hace que pases pero el peligro de mejor manera la enfermedad. Pero le pregunto al doctor, a ver, los españoles no quieren dar la tercera dosis porque ya está Omicron y necesitan tener una vacuna para Omicron. Hoy tenemos las Delta. ¿Es así, doctor? Claro, lo que pasa es que, digamos, sobre todo las vacunas de ARN mensajero, todo lo que sea Pfizer, Moderna, etcétera, son bastante fáciles de cambiar la fórmula o el ARN mensajero para que sea más efectiva contra la variante Omicron. No es que no tiene ninguna tasa de efectividad. Pero quieren tener la mayor tasa de efectividad. Exactamente. Aguárdeme, doctor. Gabriel, quería agradecerte, que la pasen lo mejor posible y bueno, nos vemos a través de la virtualidad el año que viene. Seguro que sí. Buen año para todos. Nos seguimos comunicando y que sea con mucha salud para todos. Gracias, Gabriel. Vuelvo con Delfina Mocorrea allí en España. Bueno, estamos hablando recién, Delfina, de la tercera dosis. No nos olvidamos de vos, de la tercera dosis en España y que estarían retrasando el plan, ¿no? Exacto. Igual aquí ya se comenzó con la tercera dosis. No a la población general como en otros países. Por ejemplo, en Reino Unido sí se vacuna a todo mayor de 18 años. En España, por ahora viene la vacunación a los mayores de 50. Supongo que van a ir avanzando a medida que esa gente haya recibido su dosis. Pero bueno, Edu, lo que más sorprende en realidad en este momento en España es como en solo un mes superó. A ver, España pasó de ser el país con menor incidencia en toda Europa y en tan solo un mes es el país con mayor incidencia de coronavirus en toda la Comunidad Europea. Entonces, eso es la variante Omicron y eso es lo que nos espera en todo el mundo, digo, ¿no? Esto es lo que pasó aquí en España, pero eso es lo que espera que vaya a ocurrir en el resto de los países, en el resto del mundo. Bien. Olvidé preguntarle a Gaby en Israel acerca de la utilización del barbijo al aire libre. Vuelve a implementarse tapaboca al aire libre de manera obligatoria, no como recomendación. Claro. Es otra medida también interesante. Delfina, ¿vas a hacer algo por retener al 2021 o lo vas a dejar que se vaya? No, lo voy a dejar que se vaya porque fue un buen año, no fue un mal año. Pero me parece que está bueno siempre como ver todo lo positivo, todo lo negativo, aprender de las cosas que uno puede aprender y poder crecer. Porque si uno se queda en el pasado, uno no evoluciona jamás. Javi. Así que venga ese 2022. Bueno, perfecto, muy bien. ¿Lo vas a pasar ahí con tu familia? Lo pasamos acá con mi familia en un restaurante clásico español donde hay una capacidad máxima de 70 personas, pero por aforo solo van a entrar 30 y nos van a pedir carnet de vacunación, que aquí no es común, aquí no existe el pase sanitario, pero para poder entrar al restaurante nos lo van a pedir. Bueno, acá, o sea tenés que mostrar que te diste las 2 dosis o las 3 dosis en tal caso, ¿no? Exacto. Ajá, perfecto. Bueno, aquí se implementa a nivel nacional y ya nos va a contar más Pablo Winocur el pase sanitario. Yo no sé si estamos acá preparados o ya informados, si nosotros que trabajamos en un medio, pero informados de que te lo van a empezar a pedir en distintas situaciones, ¿no? Y vamos a ver también cuánto se pide, ¿no? El pase sanitario, que siempre en la Argentina, desde que empezó esta pandemia y en la historia en general, tuvimos una brecha entre la norma y lo que efectivamente se hace. Bien. Pero bueno, hay que conocer la norma y ojalá que se pueda implementar, por lo menos que las autoridades tengan el peso para que lo que plantean se lleve a la práctica. Después lo contamos. Delfina, decime. Lo único que yo quiero, Edu, sí, mi deseo para 2022... es que solucionemos el asunto de los anteojos y el barbijo. Porque se te empañan. Te veíamos sí, con los anteojos un poco empañados. Hoy como que no sé si me los pongo, me los saco, pero bueno. Se complicó con los lentes. Me parece que todavía tenemos que encontrar la solución. El doctor no va a haber solución mágica. Sí, nosotros como cirujanos esto lo vemos, porque nosotros operamos con lupas y además con barbijo, entonces nos ponemos como una tela adhesiva, una cinta adhesiva en el momento de la cirugía, obviamente. Ajá. ¿Y cómo es eso de la cinta adhesiva? Claro, en el borde del límite entre el barbijo y la piel se sella con una tela adhesiva
para que no se empañen, en el caso nuestro, las lupas. Ajá, mira. Bueno, ahí te di una técnica. Y la del jabón también. Vamos a probarla. Sí. Después hace un tutorial el doctor para todos los que usan anteojos. Gracias, Delfina. En menos de 6 horas estás en 2022. Nos contás. Exacto. Feliz año para todos. Gracias, Delfina Mocorrea, allí en España. Siempre la vemos desde el Reino Unido, pero en este caso junto a su familia. Bueno, ya acostumbrados y naturalizados de que te van a pedir un carnet de vacunación o un pase sanitario. Hay más del programa. Hasta las 3 de la tarde no se mueve nadie acá. Nadie. ¿Está? Ya volvemos. Muy bien, nos vamos a ir a Brasil porque pasan cosas. La dinámica se ve, por lo que pudiste ver en la primera parte del programa, la dinámica en el mundo por la variante Omicron, por las medidas que se toman. ¿Y en Brasil qué ha pasado, Javi? Mira, ahí hubo un hackeo justamente en el sistema de registros brasileño. Así como nosotros todos los días tenemos el registro del Ministerio de Salud de la Nación que sale o se confirma a partir de las 3 de la tarde aproximadamente. Bueno, Brasil tiene el propio. Bueno, hace más o menos 20 días no tienen ese registro, han sufrido un hackeo, están tratando de solucionar esa cuestión, obviamente en donde hoy por hoy, prácticamente, de alguna manera, se puede decir que no hay registros dentro del sistema de salud brasileño. Obviamente las autoridades deben tener uno propio, pero en este de divulgación pública todavía no. Y por otro lado también, algo que se conoció hace algunas horas inclusive también, Jair Bolsonaro, que ha resistido la aplicación de la vacuna para su hija de 11 años. Dijo que no se va a vacunar. Sí. Bueno, es un tema que, viste, ha estado mucho en danza respecto de Jair Bolsonaro, que sí, que no vacuna, barbijo y demás. Y además otra cosa, fundamentalmente, hay que tener en cuenta que el 67% de la población brasileña tiene la vacunación completa, digamos, ¿no? Es decir, la efectivización justamente de esta vacunación. Nos vamos a ir a Brasil. Eleonora Gozman está con nosotros ya. Eleonora lo anticipaba, creo que el miércoles fue que hablamos y contaba sobre los datos, ¿no? Lo importante de conocer los datos y no tenerlos. Eleonora, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien. ¿Todo bien por ahí? Muy bien, muy bien, para este fin de año. Bueno, contanos. Esto es un desastre y no puedo decirlo de otra manera. Mira, literalmente se puede decir, y lo dicen los medios, los científicos, todos, Brasil está ciega con respecto al COVID. Desde hace 21 días exactos, o sea, desde el día 10 de enero, cuando ocurrió el primer ataque de hackers, luego habría otro que ocurrió el 12 de enero, pero desde ese día no hay información oficial. No sabes ni cuántos casos, no se sabe cuántos vacunados realmente hay, no se sabe nada. Pero ni siquiera nada. Un estimativo, Leonora. No, nada, no hay, el site no funciona. Es más, yo hice la prueba personalmente, dije, bueno, hay un científico que dio el site, que dijo, traten de entrar y van a ver, le dijo a los periodistas lo que ocurre. Bueno, ¿qué hice yo? Exactamente eso, traté de entrar. Fue patético, estoy desde hace 3 días tratando de entrar en ese site. No pasa nada, no hay... O sea, ¿qué te dice? No es posible entrar en ese... no hay ninguna posibilidad de entrar ni de conectarse. Vea cuál es su nivel de conexión, bla, 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 todo eso, pero nada. Nada. ¿Sí? ¿Y las autoridades qué dicen al respecto? Bueno, nada. Nada, no responden. Al requerimiento de los medios de prensa que existen y son muchos y todos los medios de prensa están haciendo las correspondientes preguntas, no responden. Es muy simple, no responden. Pero te doy algunos datos. A ver. Mira, Abrafarma es la Asociación Brasileña de Farmacias. Vos sabés que en la farmacia se hacen test. Inclusive yo me he hecho test en la farmacia, debo haber sido una de las primeras que se hizo test en la farmacia, ¿no? Entonces, esta Abrafarma, esta asociación, dijo que en su registro, que ellos sí tienen el sistema con el registro de todo lo que hacen con respecto a los testeos, el día 22 resultaba de todos los testeos que un 14% daba positivo. Hoy, o sea, el día 29, perdón, hace 2 días, eran 20,5%. Lo que dice el CEO de Abrafarma
es que se nos viene, literalmente, se nos viene el tsunami. Y esto lo estamos detectando primero nosotros. ¿Sí? Los datos oficiales, entre comillas, existen. Entre comillas. A ver, dan, por ejemplo, algo así como 12.800 casos. ¿Sí? Aún siendo 12.800 casos, resulta que te da más del 100% de lo que ocurría hace 2 semanas. Y las muertes le dan por orden de 154 muertes diarias. Desde luego que esto nosotros no podemos confiar porque... Claro, no es confiable, no es confiable. No, Para nada, absolutamente nada confiable. Claro, claro. Explícame cómo tienen 12.000 casos, o 13.000, incluso si tuvieran 13.000, cuando Brasil detectó los primeros casos de Omicron bien antes que la Argentina, mucho antes que la Argentina. Y se sabe que la flexibilidad era un elemento que jugaba un peso mucho más determinante que en la Argentina. Claro. Bueno, pero tiene nada más que eso, ¿sí? De casos. Muy bien. Esto te da la pista. Eleonora. Y la otra cosa... Sí, decime. Bueno, el gobierno federal terminó por admitir en una nota que sí, que efectivamente desde el 10 de diciembre no tienen datos. Bueno, ojalá cambie ese desastre, que como lo has calificado, no va a ser mágicamente del 31 al 1, pero ojalá que sea un buen comienzo de año para vos, Eleonora, y gracias por tu tiempo como siempre. Y a ustedes un feliz año y que, bueno, que sea lo mejor que se pueda. Tal cual, gracias por todo. Un abrazo grande. Muy bien, después hablaremos con el doctor acerca de cómo se puede pelear a un virus o pelear en una pandemia si no tenés datos, ¿no? Me parece francamente imposible. Adrián Sack está en los Estados Unidos y ya mismo le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Adrián? ¿Qué tal, Eduardo y querido equipo? Muy buenos mediodías, aquí son las 12:35. Tenemos acá 2 horas extra de año 2021 en comparación con la Argentina, ¿no? Va a empezar 2 horas después. Y bueno, lo estamos viendo aquí en general el balance que hace la gente y también los medios de comunicación e incluso la opinión de varios epidemiólogos aquí, realmente lo ven con bastante frustración lo que ha sucedido este año, porque habíamos empezado el año ya con la idea de estar saliendo fehacientemente de la pandemia para esta fecha. Se esperaba que un 90% de la población, como mínimo, estuviese vacunada ya, completamente vacunada. En ese momento recién empezábamos a vacunar, no se sabía si hacía falta 2 dosis o no, pero ahora lo cierto es que aquí en Estados Unidos les está costando llegar al 62% de la población total vacunada con 2 dosis, ¿no? Lo que hoy por hoy realmente cuesta considerar al 38% que tiene o ninguna dosis o una sola dosis, o sea, estaría subvacunado y sería una defensa prácticamente inservible para enfrentar a las nuevas variantes. Con esta perspectiva realmente se despide el año y con nada más y nada menos que 355.990 casos nuevos por día en el promedio semanal. No es que es un pico de un día la cifra. Y después baja, que a veces 355.990 casos diarios en el promedio de la última semana, ¿no? O sea, por ejemplo, el lunes hemos tenido casi 500.000 de casos en un solo día. Lo que pasa es que para hacerlo más exacto, siempre es mejor hacer el promedio diario semanal para dar una cifra más exacta y un panorama más claro. Adrián. Y con mucha preocupación se ve esto. Sí, Eduardo. ¿Y se puede saber qué porcentaje de esos nuevos infectados están vacunados y cuáles no? Bueno, no, porque acá justamente el tema que tenemos es que al ser 50 estados, digamos, todo lo que es el raconto y la evaluación pormenorizada del número de infectados y de hecho también la secuenciación genómica lleva mucho tiempo. Es una de las grandes críticas que ha tenido la CDC, ¿no? Los Centros de Control de Enfermedades, que es el organismo que depende del gobierno y que se encarga, junto con la Universidad Johns Hopkins,
de contar y de hacer estadísticas sobre las nuevas infecciones, porque bueno, al tener bastante autonomía cada estado, cuesta coordinar y se demoran muchas veces los datos. Entonces no tenemos un número de eso. Lo que sí tenemos son definiciones por parte de los médicos en los distintos estados que dicen que la gente que está siendo internada, en su gran mayoría estamos hablando de más de un 90%, en algunos casos más de un 95%, son gente que tiene o una dosis o no tiene ninguna. Claro. Es decir, lo que acá llaman no vacunados y subvacunados, undervaccinated. Es un término que se usa mucho como para invalidar también a aquellas personas que tienen solamente una dosis y dejarles en claro que ya no les sirve para nada. Y de hecho, aquellos que tienen 2 dosis, se nos está insistiendo que nos vacunemos con 3, salvo que tengas la de Johnson & Johnson, que es una, y te insisten en que te vacunes con 2. Porque, bueno, justamente a las conclusiones a las que quieren arribar aquí, el mensaje que más baja es que la variante Omicron no es más suave, sino que solo es más suave para aquellas personas que sobre todo tienen las 3 dosis. Claro. O que tienen las 2 dosis y menos de 6 meses de aplicada la segunda. Esto es muy importante, es lo que se va viendo, y también es importante, digamos, comparar con lo que pasaba el año pasado cuando no había vacunas, y aquí se ve bien la influencia de la vacuna, y es que la mayoría de aquellos que son internados no terminan en terapia intensiva o no terminan con respirador, ¿no? O sea, son gente que queda en observación y en tratamiento, algunos se le aplican tratamientos complementarios, pero muchos de ellos no revisten gravedad. Bueno, impacta el número que acabas de dar, ¿no? El 90% de los que están hospitalizados por COVID no han recibido vacuna, recibieron una sola. ¿Y esto qué es, doctor? A ver, lo compartimos con Adrián también. Hola Adrián, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Qué tal, doctor? Esta placa muestra las hospitalizaciones del sistema Sanford Health. El sistema Sanford Health en Estados Unidos es un subsistema privado en el cual, digamos, ellos tienen 36 hospitales y nuclean a 1.500 médicos. Esto es una foto de lo que pasa en Sanford Health el 14 de diciembre de 2021. Entonces, como se puede observar muy bien, ellos tenían 224 pacientes hospitalizados, de los cuales 206 eran no vacunados y solo 18 vacunados. Y en la terapia intensiva ellos tenían 67 no vacunados y solo 3 vacunados. O sea que, como bien decía Adrián, más del 95% de los pacientes que están en terapia intensiva hoy por hoy en Estados Unidos no están vacunados o están infravacunados o subvacunados. ¿Esto se cumple en Argentina? Digo, ¿los números son similares? Son similares, lo que pasa es que en Argentina, digamos, tenemos mejor nivel o mejor porcentaje de vacunación. Claro. O sea, en Estados Unidos, Adrián, han llegado a un techo, ya no. Hay gente que directamente no se quiere vacunar. Aquí es quizás por desinformación, gente que se entera que se puede aplicar una segunda dosis. Hay muchos componentes en Argentina. Allí en Estados Unidos creo que hay antivacunas. Hay como una rebelión, hay un movimiento muy fuerte de los antivacunas y hay como una rebelión directamente a no vacunarse. Por eso muchos expertos consideran que Estados Unidos es como un experimento, digamos, para todo el mundo, porque tiene, como decía Adrián, casi un 40% de la población subvacunada o sin vacunar y solamente un 60% vacunados. Entonces, un poco se está analizando todo lo que pasa en Estados Unidos. Sí, te iba a decir justamente que la exposición en las redes sociales, que la Argentina también es muy grande, aquí es todavía más profunda, hay más tiempo de gente metiéndose en redes sociales sobre todo en la red Twitter, ¿no? Que aquí es particularmente poderosa en todo el mundo, pero aquí en los Estados Unidos le hacen bastante más caso a lo que leen ahí, y el caso que más preocupa no es tanto el de los no vacunados, que ya es de un 22.4% aproximadamente, que se mantuvo ahí y está así desde hace 2 meses aproximadamente, sino en la gente, en el resto de los que se dieron una dosis y por ahí empiezan a haber casos no probados o que no tienen una evidencia científica que lo saque de lo anecdótico, es decir, que diga esto te puede pasar, como es el caso de la supuesta interrupción del ciclo menstrual, que ha pasado en algunas mujeres, pero sobre las que no hay
o sea, que lo vinculan con la vacuna, pero que no hay conclusiones claras al respecto, ¿no? O Bien. también con lo que pasa con los chicos. Aquí han tenido que avisar con fuerza justamente para que los chicos de 16 a 18 años se dieran la tercera dosis, que no hay, en los estudios que se hicieron en Israel, no hubo ni un caso de miocarditis, por ejemplo, que es algo que para los antivacunas te parecería que es lo común, que te produce la inflamación del músculo cardíaco, todas las vacunas que son de mRNA mensajero. Por ejemplo, este tipo de mensajes, o de decir que la vacuna es experimental, que es un disparate a estas alturas, son los que más prenden entre los antivacunas. Adrián, completísimo como siempre, un gusto tenerte al aire. Nos encontramos el año que viene. Feliz año. Igualmente para todos ustedes. Bueno, y hay una eliminación de subsidios a partir del año que viene. Ya se conocen algunos detalles. Claudio tiene el resto. A ver, ¿quiénes ya no van a poder contar más con el subsidio, Claudio? Claro, porque recordemos, entre enero y febrero vienen aumentos tanto para luz como para gas, entre el 17 y el 20%, pero para todos los clientes. A partir de marzo empieza la segmentación en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense. En la ciudad de Buenos Aires se estableció que le van a quitar los subsidios a aquellas propiedades que tengan un valor por metro cuadrado por encima de los $3.700. Y acá, junto con la gente de reporte inmobiliario a quien consultamos, bueno, hicimos una identificación ellos hicieron una identificación de cuáles son esos barrios, dónde están en la ciudad de Buenos Aires las propiedades, los inmuebles que valen más de $3.700 el metro cuadrado. Bueno, básicamente hay dos zonas que tienen que ver con Recoleta y con Barrio Parque. Sí. Y después hay 3 barrios donde algunas manzanas cumplen esta condición cuyo metro cuadrado vale más de $3.700. Son algunas manzanas de Recoleta, de Palermo y de Belgrano. Eso es lo que tiene identificado. O sea, no es todo el barrio. Reporte inmobiliario. No todo el barrio, simplemente algunas manzanas en cada uno de esos casos. En el conurbano bonaerense lo que se determinó fue que se quiten los subsidios en principio en los barrios cerrados, en todos los barrios cerrados. Después vamos a ver a qué se define, porque después hay barrios cerrados donde no vive gente que tiene altísimo poder adquisitivo. Claro. El gobierno, y después tenés toda una cuestión que tiene que ver con los inquilinos. ¿Qué pasa con inquilinos que posiblemente vivan en un barrio cerrado o vivan, por ejemplo, en Palermo, cuya propiedad vale $3.700 el metro cuadrado o más? Pero bueno, evidentemente tal vez ese inquilino no tenga el patrimonio para hacer frente a una quita de subsidios de los servicios públicos. Entonces, claro, hay que ver qué o quizás tu presente o tu economía presente no se condice con la propiedad que tenés. Bueno, es típico esto, por ejemplo, de jubilados, donde tal vez vivan en una casa que la que compraron cuando estaban en actividad. En Barrio Norte o en Palermo, sí, justamente, o esa casa se valorizó a través de las décadas, sí, no de los años, sino de las décadas, pero son jubilados que no tienen justamente para afrontar un aumento de tarifas más allá de lo que estamos hablando, claro, mínima del 20%. Entonces, en el AMBA el total de usuarios sería de 500.000. 500.000 usuarios. Solo del AMBA. Solamente en el AMBA. En el resto del país, para lo que es tarifa eléctrica, ya tuvieron aumentos, porque acá lo que se hizo fue congelar justamente en el AMBA, digamos, en lo que es la tarifa de luz. En el gas es distinto, porque en el gas sí hay, en principio, aumento de hasta 20% en todo el país y no está definido, porque así también hay subsidio, no está definido cómo serán los aumentos. De a poco nos iremos justamente enterando. En principio el mapa que se hace el gobierno, o que presentó el gobierno, es este que estamos diciendo. Enero, febrero, 17 a 20% aumento para todos. A partir de marzo, segmentación. Ciudad de Buenos Aires, esto que te decíamos de propiedades que valen más de $3.700 el metro cuadrado, que son... En total son 5 barrios, sí, y parte de esos 5 barrios, y después los barrios cerrados en el conurbano bonaerense. Muy bien. Gracias, Claudio. Hacemos una breve pausa. En un minuto estamos regresando. Quédate que hay más.